Qué placer que esté en nuestra sintonía, un gusto saludarle nuevamente, esperamos y deseamos que retome sus actividades diarias con energías recargadas de estas vacaciones de Semana Santa, esperamos haya disfrutado con sus seres queridos. Hoy es un día muy importante también y hay que rendirle tributo, hay que rendirle homenaje a nuestra casa, a nuestro planeta, a nuestra Madre Tierra. Hoy es 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, como nosotros le conocemos. Y para hablar sobre esta expresión ecológica, de por qué es importante también no solo conmemorar, sino que pasar también a la acción de cambiar nuestra actitud y mejorar cada día nuestro planeta, está Alberto Blanco, quien es de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, a quien quiero darle la bienvenida a En la Jugada. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Magdalena Cortés, directora ejecutiva de la Fundación Maquilisguat y Concertación Regional para la Gestión de Riesgo. Con ellos vamos a conversar sobre esta importante efeméride y también este importante día para el planeta y también cómo tenemos que sumarnos nosotros. Inicio con usted, Magdalena. ¿A qué nos llama esta expresión ecológica hoy que diferentes países del mundo están celebrando el Día de la Tierra? Bueno, buenas tardes a toda la audiencia también, desearles un feliz día, inicio después de la vacación de Semana Santa tan merecida, ¿verdad? Pues esta fecha nos llama a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Es decir, los seres humanos somos los que tenemos mayores acciones en el planeta y que tomamos decisiones en muchos casos que tienen que ver con acciones que pueden afectar o pueden beneficiar a la Madre Tierra. Algunos nos catalogan como la peor de las especies destructoras del planeta. Pues sí, no lo quería decir porque nos incluye, pero en realidad digamos, las especies animales no destruyen, no se autodestruyen, en cambio los seres humanos sí. Entonces creo que es importante reflexionar sobre qué debemos hacer, sobre cuál es la situación actual, ¿verdad? Debemos de reflexionar cuánto se ha avanzado en materia de acuerdos internacionales y nacionales sobre el tema de cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero, las acciones que tienen que ver directamente con afectar el funcionamiento normal del planeta Tierra. Eso creo que es importante y nos llama a reflexionar este día. Adalberto, porque es importante que nosotros, más allá de conmemorar, nos sumemos muy responsablemente a cuidar nuestro planeta y cada acción muy pequeña puede ser, va a contribuir para que cada día heredemos a las nuevas generaciones un planeta mejor. Bueno, recientemente Naciones Unidas, el IPCC, que es el panel internacional de expertos sobre cambio climático, acaba de lanzar un informe preliminar que señala que si no se hacen acciones concretas para 2030, ya no va a haber vuelta atrás, o sea, sobre todo este daño que hemos hecho al planeta y a la vida en general. Por lo tanto, es sumamente importante no solo conmemorar el día, sino llevar esa conmemoración a la práctica y presionar tanto a líderes políticos como a la gran empresa que es la responsable principalmente de los daños ambientales en el mundo, a que reflexionen y a que tomen en cuenta de que la vida es prioritaria antes de las utilidades económicas. Magdalena, en nuestro país, ¿cuáles son esas preocupaciones medioambientales que tenemos como salvadoreños? Sabemos que está en la agenda nacional el tema del agua, la destrucción también en nuestros bosques, y sabemos que irresponsables muchos pues generan esos incendios que al final vienen también a contribuir al deterioro de nuestro medio ambiente. Bueno, aquí en materia ambiental hay muchas cosas pendientes. Tenemos una muy bonita ley de minería, ¿verdad? Que prohíbe la minería metálica, pero se nos quedó fuera la minería pétrea, por ejemplo, que es responsable de la explotación de ríos, de quebradas, de piedra, de material pétreo y que, por ejemplo, nos ha estado dando algunos sustos en los chorros, por ejemplo, ¿verdad? Y eso creo que son de las cosas que están pendientes. Tenemos también una ley de ordenamiento territorial también con bastante sustancia para poder, digamos, ordenar adecuadamente las acciones que se pueden desarrollar en el territorio, pero también está como engavetada. Tenemos recientemente una política nacional de gestión del riesgo que también nos da algunos parámetros para avanzar sobre cómo se debe de balancear la acción humana, no olvidar que, por ejemplo, somos un planeta vivo, que hay amenazas, que hay fenómenos naturales, pero que también hay acciones humanas que pueden contribuir positiva o negativamente
para que nuestro pequeño territorio, ¿verdad? Porque El Salvador, muy pequeño en comparación con otros territorios incluso de Centroamérica, pero hay acciones que se podrían cambiar y tenemos todo un marco legal para cambiar esas acciones. Lo que pasa que sí, creo que carecemos de una voluntad política que sea más contundente a la hora de la toma de decisiones con relación al ordenamiento del territorio, las construcciones desmedidas. Claro. No ha parado los permisos de construcciones de viviendas, por ejemplo. Tenemos San Antonio, la residencial San Antonio en Nejapa, que ya está afectando a los vecinos del entorno por la falta de agua, porque todas esas viviendas, además de ocupar una zona de infiltración de agua, además de eso, están absorbiendo agua, tienen que utilizar agua. Conocemos de otras construcciones por el lado del Puerto de la Libertad, claro. Sabemos de la nueva que en Valle del Ángel, entonces tenemos un marco legal que nos puede permitir, caminar por la ruta correcta, pero no estamos haciendo la ruta correcta. Magdalena, hablando de la situación de los chorros, ¿cómo ven ustedes esa situación como concertación regional para la gestión de riesgo? Bueno, la concertación regional para la gestión de riesgos, de las cuales muchas organizaciones salvadoreñas son parte, es un espacio, para comenzar, que está a nivel de Centroamérica y que hemos tenido la oportunidad de contar con estudios especializados que nos han hablado de las amenazas naturales y antrópicas que tiene nuestra región centroamericana. Y para hablar concretamente de los chorros, el punto que no debemos de perder de vista es que esa es una zona que tiene una inclinación, tiene un material natural, ¿verdad?, que tiene características no necesariamente para que hayan deslizamientos, pero las acciones humanas que se hagan en su entorno pueden provocar. Conocemos de una pedrera que está cercana, ¿verdad?, y que muy probablemente, y esto no lo puedo aseverar porque no tenemos estudios sobre lo que sucedió últimamente, pero sí estudios sobre que una acción humana puede provocar, ¿verdad? Y, por ejemplo, si hay explosiones de gran magnitud, obviamente es una cadena que está ahí, ¿verdad? Y las vibraciones muy seguramente son las que han provocado ese desprendimiento de roca. Aparte de que es necesario profundizar sobre acciones que se han hecho, ¿verdad?, como la construcción de esa carretera, que si bien es cierto, ha beneficiado a la población del occidente del país, ¿verdad?, que eso no se puede obviar, pero para la vista de algunos expertos, geólogos que nos han visitado en algún momento, el corte que se hace a la colina no es el correcto, ¿verdad? Se tienen que tomar otras medidas que tienen que ver con la mitigación para poder generar unas condiciones más seguras para la gente que transita. Pero sobre todo se debe de tomar en cuenta primero cuáles son las características geológicas del terreno. Del terreno, ¿verdad? Y El Salvador es un país, sin olvidar que El Salvador es un país altamente sísmico, mucho más que otros países de la región. Claro. Y que por sus condiciones geográficas se tienen que hacer estudios más profundos sobre ese tema. Por supuesto. Ahí está el tema de los chorros, que es una preocupación muy latente para las autoridades. También está, Adalberto, la explotación del suelo, la explotación de la tierra. Por ejemplo, tenemos Tacuzcalco y también El Ángel. ¿Qué situación a largo plazo nos va a generar, pues obviamente, las constructoras en el país explotando los suelos? Bueno, lo que pasa principalmente es que no hay una planificación como tal, ¿no? Vemos el Valle del Ángel, que es una zona con alta infiltración de agua, que se pretende crear una masa gris de concreto ahí, que lo que va a hacer es impedir la filtración del agua. Aparte de impedir que se filtre el agua, como decía Magdalena, va a consumir agua. Las personas que van a vivir ahí tienen que consumir agua. Aparte de eso, va a haber una depredación ambiental en la zona, si bien es cierto, una zona de cañal, pero que a la larga va a afectar. Y esa zona es de filtración de agua, es la que abastece a buena parte de San Salvador. Entonces también, no solo lo que pasa allá afecta allá, sino que se traslada a toda la región. Y en el caso de Tacuzcalco, lo que ha habido es un desprecio de nuestras raíces históricas, por un lado, al dañar seriamente un sitio arqueológico de gran importancia para el país, y adicionalmente de contaminar la quebrada
que está ahí, o sea, que no solo es la destrucción del patrimonio cultural de este país, que necesitamos rescatarlo porque necesitamos identidad, sino que además de eso se contamina y se viola por todos lados la ley. Claro. O sea, todas las condicionantes legales han sido violadas con argucias, con mala intención, para destruir una zona arqueológica. Por supuesto. Vamos a irnos, Magdalena, Adalberto, a nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a preguntarle a nuestros expertos en temas ambientales cómo sigue la exigencia del agua en nuestro país, un tema que ha estado en la coyuntura nacional en este importante día que conmemoramos a nuestra Pachamama. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso para continuar hablando sobre el Día Internacional de la Tierra, una fecha muy importante para que tomemos conciencia y protejamos día a día con nuestras acciones desde nuestro hogar, la comunidad, para que cuidemos y heredemos un mejor mundo a nuestras generaciones. Está Magdalena y Adalberto con nosotros. Quiero preguntarle, Magdalena, ¿cómo continúa la exigencia de, pues obviamente, la demanda que tienen las organizaciones sociales, diferentes sectores de nuestro país en cuanto a el derecho humano al agua? Bueno, en cuanto a la demanda, continuamos en pie de lucha. Las organizaciones sociales no nos vamos a dar por vencida hasta que los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa demuestren un verdadero interés por la vida de la población salvadoreña. Claro. Vamos a seguir luchando. Sabemos que han engavetado ocasionalmente o quizás convenientemente los documentos, pero vamos a continuar en la lucha porque el agua es la verdad es que es la vida de nuestro país y no podemos permitir que el agua se privatice en este país. En ningún lugar del mundo, el agua es, digamos, un bien que no debe de ser privatizado en ningún lugar. Entonces, El Salvador, vamos a continuar con esa lucha. ¿A qué señalamientos ven ustedes, obviamente, ese desinterés que tienen los diputados en la Asamblea Legislativa para no retomar verdaderamente un estudio y ya, pues, como decimos nosotros, y esa exigencia que tiene la población salvadoreña de declarar el agua como un derecho humano? Mire, yo creo que está claramente definido que hay diputados que están comprometidos con empresas, con empresas que hacen comercio del agua, empresas embotelladoras de bebidas, empresas de elaboración de cárnicos. O sea, hay una cantidad de empresas que están, digamos, en medio de todo esto y que los diputados seguramente tienen sus compromisos, y digo seguramente porque lo han mostrado a la hora de hacer la discusión. Se han mostrado además hasta irrespetuosos con compañeras y compañeros nuestros que han estado en las sesiones haciendo la defensa del agua y ustedes creo que lo han visto claramente, que les han apagado luces, les han sacado micrófonos, más eso no va a ser suficiente para callarnos. No nos vamos a callar y vamos a exigir el agua como un derecho humano, como organizaciones sociales. Y ya les decimos a los diputados que el pueblo les va a juzgar si privatizan el agua, porque vamos a salir a las calles, eso no lo vamos a permitir. Y la gente ya se está dando cuenta, la gran mayoría de la población ya se dio cuenta que hay intereses económicos de por medio, ¿verdad? De las empresas embotelladoras. Es totalmente injusto e irracional que por privilegiar a las grandes empresas dejemos a la población sin agua. Claro, porque es importante, Adalberto, que se sumen todos los sectores, y lo hemos visto, está la academia, está la iglesia, la organización social sumada a la defensa del derecho humano al agua. Bueno, hemos visto que esa unión coyuntural que nos ha dado el agua ha hecho posible parar la privatización que estaba en marcha y estaba avanzada. Ya incluso las últimas sesiones de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático habían aprobado un ente rector con privados y se han echado para atrás porque vieron las grandes movilizaciones de las organizaciones sociales reclamando su derecho a tener agua y que el agua sea un derecho humano para todas las personas de este país. Sabemos además que los que más utilizan el agua de una forma irracional son las grandes empresas, la industria cañera, que es la que más utiliza riego para caña de azúcar, un producto
que por un lado es para exportación, está concentrado su procesamiento en pocas manos, 3 o 4 familias que controlan todo el procesamiento de caña y la exportación. Además de eso, generan grandes cantidades de enfermedades a la población, entre ellas la insuficiencia renal crónica. Claro. Eso lo que implica es que se lucran con la muerte del pueblo salvadoreño. Hay unas pocas familias que se están lucrando de la muerte del pueblo salvadoreño, por lo tanto, es ahí la importancia de las organizaciones sociales, de la población organizada, de hacer la lucha y de enfrentar los poderes que están ahí atrás de la privatización del agua. Sabemos, Alberto, que de la mano de la exigencia del derecho humano al agua también está ese derecho y esa exigencia por la soberanía alimentaria de nuestro país. ¿Cómo está la situación acá en El Salvador? Bueno, estamos casi similar al agua. El agua ya tiene 12 años de estar, la Ley General de Aguas como propuesta tiene 12 años de estar en la Asamblea Legislativa, la Ley de Soberanía Alimentaria tiene 11 años de estar en la Asamblea Legislativa, las propuestas de ratificación de la modificación de nuestra Constitución han pasado por 3 legislaturas, o sea que estamos ya no podemos creerles más a los diputados y diputadas de derecha, que son los principales responsables de que no tengamos todos esos recursos jurídicos y legales para hacer presión y para defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, es preocupante eso. ¿A qué nos referimos, Alberto, para poner en contexto a la población cuando hablamos de soberanía alimentaria? ¿Cuáles son esos beneficios que como población, como seres humanos, vamos a tener nosotros? Que obviamente es la lucha que tienen las organizaciones sociales también, de luchar para que en el país se apruebe una soberanía alimentaria. Bueno, la soberanía alimentaria como concepto y como principio de vida lo que busca es la capacidad que tenga un Estado, un pueblo, para producir sus propios alimentos, pero también que esa producción sea de una forma ética, es decir, respetando todos los derechos de las personas, de la naturaleza y de la humanidad en general. Además, que tengamos la capacidad de decidir qué producir, cómo producirlo, de qué forma se van a distribuir, quién va a controlar la tierra, quién va a controlar el agua, que debe ser un control comunitario, claro, un control de las comunidades, que son las que viven en las poblaciones. Por lo tanto, la soberanía alimentaria lo que busca es que todos en este país, hombres, mujeres y en el mundo en general, tengamos la posibilidad de alimentar de una forma adecuada sin dañar el medio ambiente y que todo el mundo salga beneficiado de esa producción general de alimentos. Magdalena, en nuestro país, ¿cómo está la situación actualmente de la producción de nuestros alimentos? ¿Cómo está, por ejemplo, pues trabajando la gente en el campo para producir y llevarnos nosotros a la mesa los alimentos que día a día consumimos? Bueno, lamentablemente en el país, si recordamos, aquí se desmontó toda la parte productiva, claro, ¿verdad? Y se centralizó sobre todo en el sector servicios. Gracias al mucho trabajo que han hecho las organizaciones sociales y que en los últimos años ha cambiado un poco la lógica de producción, tenemos ahora lugares, departamentos donde se puede hablar de producción, que no necesariamente depende de producción orgánica, que no necesariamente depende de las semillas. Sabemos que el tema de las semillas es un tema de monopolización, ¿verdad? Claro. Y eso, digamos, ha hecho que en periodos anteriores hayamos tenido inseguridad alimentaria, hayamos tenido escasez de alimentos y que dependamos de otros, ¿verdad? Dependamos de Guatemala, de Nicaragua, incluso se estuvieron trayendo frijoles en un tiempo. Las hortalizas que seguimos dependiendo mucho de Guatemala, pero que se está haciendo un esfuerzo grande por producirlas en el país. Hay esfuerzos cooperativos, hay cooperativas de mujeres, de mixtas, de organizaciones que están ya haciendo esfuerzos grandes para poder producir los alimentos. Eso nos daría, como dice el compañero Adalberto, soberanía alimentaria, no depender de otros para poder generar nuestros propios alimentos. Por ahora, tenemos una gran cantidad de productos en los supermercados, llenos de productos que no son producidos en el país, son todos traídos de fuera, y eso genera una dependencia. Eso genera una dependencia y obviamente genera también ganancias económicas para los grandes supermercados, ¿verdad? Que traen todo eso. Pero estamos en un esfuerzo también como organizaciones por apoyar todo lo que es la producción nacional, la producción limpia. Hay esfuerzos también de recuperar, por ejemplo, el maíz criollo, ¿verdad? Que es más resistente a algunos tipos de plagas.
¿A qué se refiere con la producción limpia, Magdalena? Libre de tóxicos, por ejemplo, ¿verdad? Agrotóxicos que finalmente se alojan en partículas en esos alimentos y que generan a la larga un daño. No hay, digamos, como estudios especializados en el país para decir que esta zanahoria, estos tomates, con la producción de tóxicos le va a generar un X o Y problema de salud. Claro. Pero obviamente sabemos, si los que hemos visto un poco cómo se hace todo el ciclo, ¿verdad? Sabemos que quedan partículas alojadas en los alimentos. Y esos alimentos finalmente usted va a ver una cantidad, bueno, hay, por ejemplo, enfermedades que usted va a los hospitales y le dicen, esto no sabemos de dónde salió, tenemos que investigar, ¿no? Porque tiene que ver con la cantidad de contaminación que hay en la tierra a la hora de producir esos alimentos. Y esos alimentos llegan hasta nuestra mesa. Esos alimentos llegan hasta nuestra mesa. Vamos a irnos, Magdalena, a Alberto, a nuestra segunda pausa, pero al regresar también vamos a preguntarles a nuestros expertos sobre esa agroecología que debemos nosotros de practicar y que también esos buenos consejos para nuestros productores que ya van a empezar la siembra en nuestro país. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Está Adalberto Blanco de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo y también Magdalena Cortés, directora ejecutiva de Fundación MacLiwat. Con ellos hemos estado hablando sobre el Día Internacional de la Tierra, el derecho humano al agua también y la soberanía alimentaria. Quiero preguntarle a Adalberto sobre agroecología. ¿A qué se refiere el término y también cómo viene a mejorar la producción muy responsable y producción limpia en nuestro país? Bueno, la agroecología es una ciencia, pero además es un movimiento social. La agroecología lo que busca es rescatar todos los saberes ancestrales, unirlos con la tecnología actual, con el conocimiento actual y desarrollar una forma de agricultura que sea sustentable, o sea, que proteja el medio ambiente, que proteja toda la parte cultural de nuestra zona, porque todos en todo el mundo estamos en diferentes partes culturales, ¿no? Claro. Entonces la comida obedece a esa culturalidad. Además, busca generar o propiciar condiciones de vida para las personas del campo dignas. Y finalmente también busca que las mujeres sean reconocidas en su trabajo productor de alimentos, que son las principales productoras de alimentos en el mundo, en general, ¿no? Y en nuestro país también. Además, la agroecología busca generar condiciones de resiliencia ante eventos climáticos, sociales y económicos. Es decir, la agroecología es una forma de producir capaz de responder ante cualquier adversidad. Claro. Es una forma de tecnología sumamente limpia, como decía Magdalena, es reconocida por Naciones Unidas, por el ex relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación y por la actual relatora especial para el Derecho a la Alimentación, es reconocida ahora por la FAO también, como la única forma de hacerle frente al cambio climático mediante la producción de alimentos y protección del medio ambiente. ¿Qué avances hemos tenido acá en nuestro país en cuanto a estas buenas prácticas que también mejoran la salud de nuestros productores, mejoran nuestro medio ambiente? Bueno, hemos avanzado a nivel local. En las comunidades, en muchas comunidades se está avanzando con procesos de desarrollo agroecológico. Son procesos relativamente largos que duran alrededor de entre 3 y 5 años para lograr una transición correcta entre una producción con agrotóxicos a una producción agroecológica. Eso tiene que ver con buscar el equilibrio natural del medio ambiente para que en la medida de lo posible se va reduciendo el uso de tecnologías externas. Además, hay avances, ya que el CENTA ahora ya reconoce la agroecología como una herramienta adicional para trabajar la producción de alimentos. Todavía están empezando. Entiendo que la ENA también ha incorporado a su currículum, la Escuela Nacional de Agricultura, ha incorporado a su currículum una materia ya de agroecología, y entiendo que la Universidad de El Salvador, a través de la Facultad de Ciencias Agronómicas, también está viendo ese enfoque. Y finalmente hay una propuesta de política nacional de impulso a la agroecología en el Ministerio de Agricultura, que entendemos está aprobada a nivel interno, pero todavía no ha sido hecha pública. Por lo tanto, también hacemos el llamado para que antes de que se haga el traspaso de mando, esa política pueda salir a la luz. Y una política que acompañaría esa sería la política nacional de mujeres rurales, indígenas y campesinas, que sería una política
de acciones afirmativas para aquellas mujeres que son las encargadas de la producción de alimentos en el país, ¿verdad? Quiero preguntarle sobre el tema, Magdalena, ¿cuál es el aporte que dan las mujeres rurales a la producción de nuestros alimentos acá en el país? Bueno, las mujeres, como bien lo ha señalado Adalberto, son las principales productoras. Es decir, el aporte es sustantivo, es decir, sin las mujeres no hay producción, ¿verdad? Porque muchas de las mujeres que están en el campo son las que producen las hortalizas, las pocas hortalizas, semillas que se producen en el país. Es decir, ellas sacrifican parte de la jornada porque tienen que hacer la jornada de casa, pero también la jornada de la producción. Claro. Y eso es sumamente importante y el nivel de organización que las mujeres rurales han alcanzado para poder ser productoras de los alimentos en el país. Yo creo que es una labor bastante encomiable porque hay diversidad de tareas siempre a nivel doméstico, pero el dedicarle este tiempo que tiene que ver con el agua, tiene que ver con la preparación de la tierra, tiene que ver con la selección de la semilla, tiene que ver con el almacenamiento de la semilla, todas esas tareas son realmente sustantivas para el país. Básicamente yo diría que está sustentado en los hombros de las mujeres, mucha de la actividad económica, no solo la productiva, sino la actividad económica del país está sustentada en mujeres. Somos el 52% de la población, estamos en todos los sectores. Por lo tanto, sí creo que vale mucho la pena el que se reconozca el trabajo que hacemos las mujeres en los diferentes sectores donde nos desarrollamos. Pues muy importante. Quiero preguntarle a Alberto, ya para cerrar, ¿cuál sería esa reflexión final en este Día Internacional de la Tierra? ¿A qué nos llama? ¿Qué conciencia tenemos que tener nosotros con este planeta que es nuestra casa? Bueno, una de las principales reflexiones que tenemos que llevarnos es que sin la participación política activa de todos nosotros y de todas nosotras, no va a ser posible salvar al planeta. O sea, tenemos como límite el 2030 para hacer acciones positivas, aunque no depende puramente del Salvador, porque somos un país pequeño que emitimos pocos gases de efecto invernadero, pero sí acciones políticas que trasciendan nuestras fronteras y acciones políticas a nivel local, porque la localidad donde viven las personas, donde sufren los efectos del cambio climático, por lo tanto, la participación política es primordial, el informarse, el participar, el escuchar y el accionar correctamente. Claro. Magdalena, como directora ejecutiva de Fundación Maclisguat, ¿cuál sería ese mensaje que le envía a la población salvadoreña para seguir generando ese compromiso del cuidado a nuestro medio ambiente? Bueno, yo creo que es importante que la población se sume a los diferentes esfuerzos. Hay esfuerzos por la defensa del agua, hay esfuerzos por la soberanía alimentaria, por la gestión de riesgos. A esos esfuerzos hay que sumarnos en nuestras comunidades y hacer esa reflexión y ese análisis de qué es lo que nosotros podemos dejarle a las nuevas generaciones y qué podemos heredar a nuestros descendientes, ¿verdad? Y en materia no solo de que si le dejamos árboles, comida, sino también un mensaje y una forma de lucha y una forma de preservar el planeta. Por supuesto. Quiero agradecerle a nuestros invitados, a Adalberto y Magdalena, por habernos acompañado este día y muy importante información la que hemos compartido con la población. Gracias por habernos sintonizado, pero no nos vamos. Recuerde, hoy a las 7 de la noche en Gente y Opiniones vamos a estar hablando también sobre los beneficiarios que suman más de 20,000 salvadoreños del programa Misión Milagro, un programa que ha devuelto la vista a miles de salvadoreños en nuestro país. Buenas tardes.